importancia de estos errores, porque eso nos va a ayudar a pensar en cuáles van a ser esas tareas y lo que vamos a ver hoy es cómo vamos a modificarlas. La segunda pregunta es cómo podemos usar eficaz y eficientemente los errores disponibles en el diseño y desarrollo de esas tareas. Los propósitos de este análisis, el análisis de instrucción, pues el centro del trabajo, y esto queremos hacer énfasis, es el centro de nuestro trabajo como profesores, con nuestros estudiantes, no es enseñar. El centro es lograr que ellos aprendan lo que nosotros esperamos que aprendan. Y en la sesión anterior lo que hicimos fue pensar en qué es lo que queremos que aprendan. Entonces ese va a ser el propósito. Y pues que el aprendizaje es el núcleo de nuestro trabajo y que debemos tener claro qué esperamos que nuestros estudiantes aprendan con lo que nosotros vamos a planificar. ¿Cómo vamos a hacer esa planificación? Pues nuestra referencia son los objetivos de aprendizaje pues que trabajamos en la sesión anterior. Para el caso de esta sesión voy a presentar unos ejemplos que tienen que ver con esos objetivos. Cuando hablamos en general de tareas, pues lo que pensamos es en qué queremos con las tareas. Principalmente es el logro de objetivos, como lo vimos en la sesión anterior. Estos objetivos pueden estar en el plan de área, van a ser objetivos muy grandes, objetivos muy generales, o pueden ser objetivos menos generales, un poco más concretos, y pueden ser objetivos de un periodo escolar. Este periodo escolar, le recuerdo, hablamos pues de un periodo de tiempo que puede ser bimestral, trimestral, el periodo de tiempo que la institución establezca para trabajar con los estudiantes. Pero también vimos que la idea, lo que queremos lograr con las tareas, un propósito también, pues tiene que ver con la motivación. Entonces queremos también motivar a los estudiantes a que sigan interesados por el tema de las matemáticas que proponemos, a que sigan interesados por aprender más sobre eso. Y por supuesto también superar limitaciones de aprendizaje, esos errores que identificamos que podrían presentarse, que los estudiantes podrían incurrir, esas equivocaciones que pueden tener los estudiantes cuando abordan los temas. Y cuando pensamos en todo esto y cómo lo vamos a lograr, puede ser que pensemos en una tarea, pero realmente estas cuestiones son muy grandes que con una sola tarea pues no va a ser posible lograrlo. Entonces debemos pensar en una tarea y eso es lo que en general hacemos en una guía para los estudiantes. Pues en esta situación y en una situación anterior, pues una guía no es solamente una tarea. Ya ahora vamos a ver un poco más las características de lo que nosotros denominamos tarea, pero no es una sola cuestión que les solicitamos, sino son varias cosas. Entonces hablamos de secuencias de tareas. Entonces las secuencias de tareas, pues van a ser ese conjunto de tareas que me van a permitir de alguna manera alcanzar esos propósitos que nos estamos planteando. Cuando hablamos de tarea, pues seguramente en este momento ustedes con esta palabra se pueden imaginar pues su trabajo, pueden tener una idea de esto que es tarea. Nosotros vamos a mirar aquí algunos ejemplos de lo que podemos ver como tarea tradicional. Entonces, pensamos que esto es una tarea tradicional, esta es una tarea típica que como profesores podemos dejar para la casa. Cuando terminamos una clase, se está terminando la clase, entonces le decimos a los estudiantes tarea para la casa y podemos presentar cosas como estas. Les recuerdo el tema que hablamos la semana pasada y es el tema que voy a usar aquí para el ejemplo durante toda la sesión, es de fracciones a decimales. Entonces, una tarea para la casa, para estos estudiantes que están viendo este tema con nosotros, pues puede ser esta tarea, convertir las siguientes fracciones a decimales, le presentamos un listado de fracciones y el estudiante tiene que entender qué significa convertir las siguientes fracciones a decimales y hacerlo. Escribir este signo, que el estudiante sepa qué significa y lo tienen que escribir donde corresponda. Y otro punto puede ser convertir los siguientes decimales a fracciones. Entregamos un listado de números que suponemos que el estudiante identifica perfectamente que son decimales y que entiende qué queremos decir con esto. Esto es lo que consideramos unas tareas típicas de este tema que los profesores podemos presentar a los estudiantes para que se lo lleven a la casa. Y una tarea que es diferente a las anteriores y que puede ser una tarea para la clase, puede ser una tarea de este tipo. Entonces voy a leer rápidamente acá. Ana, María y Pedro compran un refresco cada uno. A los 10 minutos le queda la mitad a Ana, los 3/4 a María y 1/3 a Pedro.
ordena de menor a mayor los 3 amigos según la cantidad que les queda. Entonces, pues es el tipo de situación que llamamos, en la mayoría de los casos, los profesores decimos esto es un problema y lo que queremos es que el estudiante resuelva esto o los estudiantes que resuelvan esto. Entonces también es una de estas cuestiones, situaciones típicas de las tareas. ¿Qué tienen en común estas tareas? Pues que en general el foco está en hechos y procedimientos algorítmicos. Con hechos lo que queremos decir es cuestiones que el estudiante puede tener en su memoria como algo que es verdad y no necesita verificarlo ni confirmarlo. Por ejemplo, cuando pensamos en 5 por 5, resulta una respuesta automática y podemos decir 25. Y decimos 25 y no dudamos porque sabemos que es cierto. Sabemos que 5 por 5 es 25. No tenemos que tomarnos más tiempo en pensar en por qué eso es cierto o si eso es cierto. Simplemente ya sabemos que eso corresponde a 25, entonces continuamos con lo que tengamos que hacer. Y con procedimientos algorítmicos, pues la mayoría de estas tareas lo que solicitan es que el estudiante realice un procedimiento que sabemos que es el que le va a llevar a la respuesta. Entonces las respuestas son casi que automáticas en este tipo de tareas. Y esto en detrimento del desarrollo de habilidades, estrategias propias y conexiones. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que este tipo de tareas no permite que el estudiante piense de una forma diferente, sino que tiene que ceñirse como a un guión de esto se resuelve de esta manera, yo sé que es así, entonces me voy por este camino y es la manera como lo voy a hacer. Entonces no se permite que los estudiantes piensen en otras cosas y que no hagan otras conexiones, que pueden hacer conexiones con otra situación, algo que les recuerde que hicieron algo antes, entonces puede ser que de esa manera esto funcione, sino que tienen como una sola receta. En este tipo de tareas se fomenta la búsqueda de respuestas correctas, en lugar de motivar una actitud exploratoria e inquisitiva. ¿Qué queremos decir acá? Pues que el profesor de antemano sabe cuál es la respuesta correcta o sabe cuál es ese procedimiento para llegar a la respuesta correcta y lo que espera es que todos los estudiantes respondan de la misma manera, porque es de una sola manera como se responde. Entonces, este tipo de tareas no permite pues, que los estudiantes piensen en otra respuesta, además porque siguen esa receta. Y como no hay un camino diferente, un pierde en esta receta, pues entonces lo van a hacer igual. Otra cuestión de estas tareas, pues es la falta frecuente de la actividad manipulativa. Generalmente son tareas que solamente se desarrollan con lápiz y papel, en el que el estudiante tiene que hacer ese procedimiento, tiene que repetir esos pasos para al final tener un resultado. Entonces, pocas veces pensamos en cuestiones manipulativas, en algo que les tenga como material adicional, que ese material le permita plantear la situación y que le permita realizar la tarea de una forma pues diferente. Y el trabajo se dirige al estudiante individual. Generalmente estas tareas son tareas para que el estudiante las haga solo. Son tareas de 10 ejercicios iguales, pues el estudiante se va a sentar solo a trabajar en esos 10 ejercicios y este tipo de tareas no tienen en cuenta formas de agrupación diferentes o alternativas y tampoco tienen en cuenta interacciones entre los estudiantes. Entonces vamos a ampliar un poco más estas ideas. Una tarea matemática escolar, como nosotros consideramos, diferente a estas tareas. Entonces voy a explicarles un poco aquí esta noción. Pues cuando pensamos en estas tareas hablamos de ciertas características. Entonces cuando resuelve una tarea el estudiante aprende porque la tarea lo induce a desarrollar una estrategia. Entonces no es la tarea que el estudiante la lee y de inmediato piensa en cómo la va a resolver en ese procedimiento que ya sabe que le va a funcionar, sino que lo enfrenta a una situación y el estudiante pues tiene que pensar, bueno, ¿y esto cómo se supone que lo tengo que hacer? Ese momento en que el estudiante lo piensa, pues le da posibilidad no de iniciar con la receta, sino de pensar en una estrategia para poder solucionarla. Y también este tipo de tarea matemática lo que pretende es activar procedimientos, pues que el estudiante pone en juego cuando comienza a pensar en cómo la va a hacer, pone en juego esos conocimientos que ya tiene sobre lo que identifica que necesita la tarea, entonces él lleva a esta situación pues lo que ya sabe y comienza a utilizarlo. Y esta manera de usar esos conocimientos que ya tiene en una situación nueva, pues seguramente lo va a llevar a incurrir en algunos errores o lo va a llevar a pensar de una forma diferente y es allí donde el estudiante va a desarrollar nuevos conocimientos. Entonces no se trata de la tarea que se resuelve con la receta que nunca falla, sino de una tarea que no se resuelve inmediatamente y que le va a permitir al estudiante plantear diferentes situaciones y usar ese conocimiento que ya tiene para encontrar esa respuesta.
Entonces, cuando hablamos de este tipo de tarea, pues partimos pues, de un lugar que es un contexto. La idea es que este contexto nos da una información inicial y lo que pretendemos es que el estudiante sea capaz de llegar a una información final, lo que esperamos que nos dé una respuesta, obviamente, al final de todo el proceso. ¿Y qué pasa en intermedio? Pues el estudiante con esta información lo que tiene que hacer es una interpretación. Tiene que identificar qué es lo que tiene, eh, cuáles palabras tiene, si reconoce palabras, si no las reconoce, si reconoce cantidades, si reconoce la situación, si esa situación le es familiar o no, qué es lo que tiene que hacer, pues todo eso es parte de esa interpretación. Y después de esa interpretación, se va a arriesgar a hacer algo y el arriesgarse a hacer algo, pues va a ser plantear una estrategia. Yo creo que esto, lo que me están solicitando es que haga esta cuestión y ya sé que me están preguntando por esta situación y que debo responder sobre esta otra cuestión, entonces plantea una estrategia y que por supuesto esa estrategia va a implicar unos procedimientos, porque va a tener que poner en juego esos conocimientos y va a tener que hacer cosas. A eso es a lo que me refiero con procedimientos. Pero esta tarea matemática escolar, la idea es que pues, no se restringe a una sola estrategia, sino que si el estudiante está interpretando su información y está pensando en cómo lo va a resolver y no encuentra esa receta que le va a servir, pues seguramente puede surgir otra posibilidad de hacerlo. Entonces, un estudiante puede escoger una de estas estrategias y decir, yo veo esto con cierta claridad y lo voy a hacer por este camino, y tal vez otro estudiante pueda decir, no, yo prefiero o yo lo entendí de esta forma, entonces lo resuelvo de otra manera. Una tarea como estas, que pueda tener un estudiante o varios estudiantes y que cada estudiante la realice de una forma diferente, pues un ejemplo es esta tarea. Esta tarea es una de las tareas liberadas de PISA. Eh, la presento aquí no porque la vaya a resolver ni porque quiera que ustedes la resuelvan, aunque sí quiero que piensen un poco en cómo sería la solución. Voy a leerla. Mark, de Sydney, Australia, y Hans, de Berlín, Alemania, se comunican a menudo a través de Internet mediante chat. Tienen que conectarse a Internet a la vez para poder chatear. No se van a enviar mensajes, no van a chatear. Para encontrar una hora apropiada para chatear, Mark buscó un mapa horario mundial y halló lo siguiente, lo que aparece en la figura. Entonces, en la figura, pues aquí tenemos tres gráficas que están representando la hora en Greenwich, en Berlín y en Sydney. En Greenwich a las 12, Berlín a la 1, en Sydney a las 10. Esta es la información que se presenta y luego Mark y Hans no pueden chatear entre las 9 de la mañana de la tarde de sus respectivas horas locales, porque tienen que ir al colegio. Tampoco pueden desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana de sus respectivas horas locales porque estarán durmiendo. ¿A qué horas podrían chatear Mark y Hans? Entonces, si lo piensan un poco, seguramente la respuesta pues no es automática, porque esta tarea no tiene una receta, no es algo que nosotros hayamos hecho antes y no es uno de esos ejercicios que ya tienen un procedimiento y que de tanto repetirlo ya sabemos cómo es. Recuerdan lo que hablamos la sesión anterior, esto no es ese trinomio cuadrado perfecto que llámese esa retahíla con la que voy a encontrar la solución a esa o para factorizar, no, esto no funciona así. Esto implica muchas otras cosas, implica la interpretación de la información, implica el conocimiento pues, de la información que me están presentando acá. Tengo que saber leer esta información, tengo que establecer diferentes tipos de relación aquí, relaciones con las horas. Bueno, es una cantidad de información que no es una información específicamente matemática, sino es una información, es un conocimiento del estudiante que le va a permitir abordar la tarea. Conocer cómo se representan las horas en un reloj, por ejemplo, es un conocimiento, digamos, del cotidiano, ¿cierto? No es un conocimiento matemático específico y entonces ese conocimiento le va a servir para comenzar a plantear una posible solución a esta tarea. Entonces, este tipo de tarea es el tipo de tareas a que nos referimos. Entonces, el punto de partida es la planificación de una tarea. Volviendo al tema que presenté en la sesión anterior de fracciones a decimales, entonces aquí rápidamente le recuerdo, planteamos como ejemplo este tema, pensamos en un grado, porque tenemos que hacerlo, obviamente vamos a plantear una guía. Entonces, esta guía es para un grado específico, para un grupo de niños específico. Ya habíamos hablado de esas características de esos estudiantes. Entonces, tenemos unos objetivos. Y recordarles que un objetivo de aprendizaje no se puede lograr con una sola tarea. ¿De acuerdo? Entonces,
de este grupo de objetivos, seleccionamos el primero como ejemplo y vamos a trabajar con este grupo, con este objetivo, perdón. Entonces, transformar una situación del parto en un modelo matemático de fracciones. Eso es lo que vamos a hacer. Tenemos que pensar en las capacidades. Recuerden, estas capacidades es lo que esperamos que el estudiante sea capaz de hacer. Aquí les voy a presentar un listado muy largo de capacidades. Recuerden que la idea es pensar en cuál es ese tipo de cosas que queremos que haga el estudiante y que cuando digo haga el estudiante es porque voy a pensar en las cosas que yo pueda observar que hace. ¿De acuerdo? No es, va a interpretar, porque yo no puedo saber qué es lo que está interpretando. El estudiante tiene que escribir algo sobre esa interpretación para que yo pueda ver qué es lo que está interpretando. Entonces, estas capacidades podemos pensar qué es lo que queremos o qué es lo que esperamos que haga. Entonces, como ejemplo, voy a leer algunas cuantas nomás. Dividir en dos partes iguales una unidad. Por aquí otra, construir el entero unidad concretamente, esa es otra. Por ejemplo, esta de acá, hallar la fracción de una fracción, eso me interesa que haga para este tema. Que ojalá sea capaz de sumar fracciones con el denominador. Por aquí hay más. Obviamente esto es clave, el reconocimiento de la unidad. Esto, por ejemplo, también es algo relevante. Unir partes de un mismo tamaño concretamente. Entonces, en lo que tenemos que pensar es cuáles son esas acciones que el estudiante va a realizar, cuáles son esas capacidades que yo quiero que haga para este tema en particular. Y cuando yo veo como esa proyección de lo que yo quiero que el estudiante sea capaz de hacer, pues es la información que me va a servir para poder plantear la tarea, porque lo que voy a buscar en últimas es esa tarea que permita que el estudiante ponga en juego esos conocimientos que ya tiene y que logre hacer cosas como estas. Entonces, simplemente aquí es mostrarles que estos listados pueden ser tan grandes como nuestra experiencia nos ayude a hacer el listado, o tan grande como podamos encontrar en diferentes lugares información de qué es lo que se debe saber para poder abordar este tema. Y así como pensamos en lo que queremos que el estudiante haga, como también lo vimos en la sesión pasada, pues tenemos que pensar en cuáles serían esos errores en los que los estudiantes pueden incurrir, cómo se pueden equivocar. Entonces, pensamos aquí que si yo me centro en el conocimiento de los estudiantes sobre esos números naturales, que es lo que les va a servir para abordar el tema de fracciones a decimales, pues aquí se nos ocurrieron estos errores. Entonces, ordenar fraccionarios considerando el orden natural de los denominadores es algo que puede suceder, es un error en que los estudiantes pueden incurrir. Y otro ejemplo, pues sería pensando en identificar el rol de numerador y denominador, que es algo clave cuando hablamos de fracciones. Es importante que el estudiante sepa el papel del numerador y el denominador, porque vamos a hablar de particiones, pero ¿en qué rol puede incurrir el estudiante cuando haga este tipo de cuestiones? Pues puede intercambiar el orden y eso es un problema, ¿cierto? Entonces, desde nuestra experiencia como profesores sabemos qué es lo que sucede cuando un estudiante aborda este tema. Entonces, el pensar en estas dificultades que va a tener, en estos errores en los que puede incurrir el estudiante, también va a ser importantísimo al momento de pensar en las tareas que le vamos a llevar. Entonces, aquí, pues este es otro ejemplo, o les presentamos otros ejemplos. La idea no es que ustedes, les recuerdo, tomen nota de todo esto, ni que esto es lo único que puede suceder. Esto simplemente es un ejemplo de la cantidad de errores en los que uno puede pensar que puede incurrir en estudiante cuando aborde el tema. Esto pues lo vamos a compartir con ustedes y simplemente dejamos unos listados como ejemplo. Y también, como lo hablamos en la sesión anterior, pues la idea es hablar de esa motivación. Entonces, ¿qué cuestiones son las que me interesan para motivar al estudiante? Entonces, retomo acá los ejemplos que presenté en la sesión anterior, pues desarrollar el interés por la argumentación de resultados en situaciones de la vida diaria que involucren la noción de fracción. Fíjense que con las tareas, estas primeras que presenté, el que un estudiante ordene de mayor a menor una fracción, pues no le está pidiendo una argumentación. Aquí no le estamos solicitando al estudiante algo que tenga que ver con su vida diaria o que se vaya a enfrentar con ordenar y escribir el símbolo de mayor a menor en una situación con sus compañeros. Entonces lo que tenemos que pensar es de qué manera podemos enganchar, motivar a los estudiantes a que persistan en las tareas. ¿De acuerdo? Les recuerdo, alguien levantó la mano, les recuerdo que
La idea es que tengan sus preguntas, si quieren al final, cuando termine la sesión, me pueden indicar su pregunta y nos podemos devolver en la presentación. Entonces, ¿qué queremos que el estudiante aprenda al abordar una tarea? Pues esos son los propósitos de nosotros como profesores con la tarea que vamos a proponer. Entonces, lo que queremos que aprenda, pues tenemos que tener en cuenta aspectos del objetivo de aprendizaje a los que pretende contribuir la tarea. Entonces, ese es nuestro horizonte, ese es el punto al que queremos llegar. También, como lo vimos en la primera sesión, pues lo que queremos también es que el estudiante logre desarrollar o logre poner en juego los conocimientos y realizar procedimientos clave que queremos activar. Entonces, les recuerdo en esa primera sesión cuando hablamos del contenido, de esos procedimientos, de esas representaciones, pues clave también es poder llevar al estudiante a que incurra en errores y que lo supere. Esto suena un poco raro tal vez. Yo quiero que el estudiante se equivoque. Entonces voy a proponerle tareas para que se equivoque. Lo que hace muchos años, seguramente algunos de ustedes poco van a recordar, las caritas que nos ponían los profesores en las evaluaciones o en las tareas. Aquí estas cascaritas, digamos, estos errores que vamos a poner en las tareas o que pretendemos que el estudiante incurra o como queremos que se equivoque, no es para calificarlo, no es para evaluarlo, ese no es el propósito. Lo que queremos es que el estudiante con estas tareas tenga la posibilidad de equivocarse, porque solamente cuando se equivoque va a reflexionar sobre lo que hizo. Obviamente esto pues necesita un trabajo, ya voy a contar un poco sobre esto, pero lo que queremos es que se equivoque, porque cuando se equivoca y cuando es capaz de identificar esa equivocación o cuando nosotros como profesor le indicamos o le ayudamos a que él mismo se dé cuenta de la equivocación, se va a devolver y de esta manera va a aprender. Cuando le corregimos o cuando le tachamos y no le damos explicaciones, el estudiante no aprende. El estudiante, el mensaje que se lleva es: yo no sirvo para esto, a mí me fue mal. Aquí lo que queremos es que el estudiante se equivoque, porque lo que pretendemos con las tareas es que supere ese error. No que sepa que no sabe, sino que lo supere, ¿de acuerdo? Ya en un momento amplío un poco más esto. En el ejemplo que nosotros estamos planteando con el tema de fracciones a decimales, lo que pretendemos es que el estudiante perciba la necesidad de conocer y usar números que expresen partes no enteras en situaciones de repartir. Eso es lo que queremos que un estudiante con una tarea pues aprenda o llegue a hacer. Que sea capaz de expresar esos números, los que va a encontrar de una forma verbal y de una forma escrita. Y lo que queremos hacer es que el estudiante logre superar errores como intercambiar la fracción, el numerador y el denominador, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que para el caso de nuestro ejemplo de fracciones a decimales es lo que queremos que el estudiante aprenda a hacer o que pueda abordar. Entonces, ya tenemos como esa estructura. ¿Y qué vamos a hacer? Pues lo que hacemos siempre, y es que buscar tareas. Yo ya tengo ese inicio de planificación con los objetivos que la institución o lo que mi jefe de área me indicó que era lo que tenía que trabajar en mi grado, entonces me entregó un documento, me entregó un planeador o me entregó simplemente una descripción de lo que necesito hacer de matemáticas en este periodo de tiempo. Entonces, si yo ya tengo una idea de esto, pues, y yo ya he hecho un poquitico el análisis anterior, ¿qué es lo que hago? Pues buscar tareas. ¿Dónde voy a buscar tareas? Pues puede ser la biblioteca del colegio, puede ser que yo haya trabajado este tema antes, entonces tengo unas guías que ya he elaborado y que me llevó muchísimo tiempo, muchísimo trabajo hacerlas, o me puedo sentar un par de horas en internet a buscar tareas sobre el tema, o tal vez tengo acceso a libros de texto, algún libro que sea de mis favoritos porque con ese libro aprendí o porque me lo encontré y me pareció buenísimo, entonces de ahí es donde vamos a buscar las tareas. Pero no basta con tener solamente las tareas. La idea es poder analizar las tareas, o sea, escudriñar un poquitico de esa información. Y cuando digo analizar, a lo que me refiero es, bueno, ¿será que esto realmente me sirve para el logro de esos objetivos? ¿Para esos objetivos gigantes del plan de área o para esos objetivos más concretos del periodo escolar? ¿Será que esas tareas que encontré en internet, que me parece buenísima esta tarea, me ayudará a que los estudiantes se encuentren con esos errores? Entonces, esta tarea favorece la superación de esas limitaciones de aprendizaje de los estudiantes. Y por supuesto, ¿será que esta tarea, así como me motivó cuando la encontré, porque me pareció buenísima, será que es lo mismo que van a percibir los estudiantes? ¿A ellos también les va a parecer interesante o también les va a motivar?
Entonces, pues analizar estas tareas también implica ver en un poquito más de profundidad, con un poquito más de detalle, pues qué tiene la tarea. Entonces nosotros vamos a hablar de unos elementos y al hablar de estos elementos, pues vamos a identificar algunas características más específicas, vamos a explorar un poquito más las tareas y vamos a pensar en qué nos sirve, qué no nos sirve y de esta manera pensar en modificarlas. Y al final lo que vamos a hacer es una modificación de tareas. Estoy seguro que muchos de ustedes han hecho algo como esto. Se han encontrado una tarea, hay algo que les funciona bien o que creen que les funciona bien, hay algo que creen que no les funciona muy bien, entonces lo que hacen es cambiarlo porque saben que seguramente sus estudiantes van a poder hacer una cosa diferente a lo que inicialmente la tarea estaba planteando. Entonces ustedes también modifican y mejoran tareas. Pero nosotros vamos a hacer un análisis un poquito más detallado de lo que sería esa tarea y en términos de esos elementos. Entonces les mostramos acá una tarea que, para seguir con el ejemplo, una tarea que nos encontramos y que para el grado y para la edad de los estudiantes que tenemos en nuestro ejemplo, pues nos pareció que funcionaba. Entonces la tarea es, en una clase, el profesor le dice a una estudiante, ojo con esto, a una estudiante que reparta 5 hojas de papel silueta en partes iguales a 2 de sus compañeras. Luego le pregunta, ¿qué piensas hacer para repartir las hojas? Los demás estudiantes del salón son espectadores. Entonces acá es una situación de un profesor en un aula. Sabemos que escogió a una estudiante, le dio una instrucción, indicó 2 compañeras y el resto de los estudiantes del curso, de su salón, simplemente ponen cuidado. Esto seguramente lo hemos hecho todos en el aula en algún momento. Entonces vamos a ver los elementos de la tarea. Vamos a ver cómo podemos analizar esta tarea. Entonces, ¿qué son estos elementos? Ya vuelvo ahora a la tarea. ¿Qué son estos elementos? Pues simplemente son unos apartados, unas cuestiones que indicamos como clave, que me permite separar por elementos, que me permite separar por secciones una tarea, ¿de acuerdo? Para poder identificar un poco mejor de qué se trata. Entonces hablamos de unos requisitos. Estos requisitos a lo que se refiere es a qué necesita el estudiante para poder hacer la tarea, porque no puedo simplemente ver algo que me guste a mí como profesor para un tema y desconocer lo que los estudiantes saben, sino tengo que pensar en, tengo estos estudiantes con estas características, entonces, ¿será que esta tarea ellos la pueden abordar? Ojo, no es que la puedan realizar directamente, que la puedan abordar, que tengan los conocimientos para poder, por lo menos, arrancar a hacerla, ¿de acuerdo? La otra cuestión es las metas. ¿Qué queremos decir aquí con esto? Pues que esta tarea realmente me va a servir para alcanzar estos objetivos que yo me planteé antes. ¿Será que me va a permitir que los estudiantes logren incurrir en estos errores que ya había pensado sobre ese tema? Otro elemento de la tarea es la formulación. Esta formulación pues es cómo está presentada la tarea, cuál es el texto, qué tipo de información es la que va a llevar. Esa es la formulación de la tarea. Hablamos también de materiales y recursos. Más adelante vamos a hablar de una búsqueda de estos materiales en 2 aspectos, uno que se llama eficiencia y el otro eficacia, pero cuando miramos una tarea vemos los materiales y los recursos. Podemos decir, esta tarea necesita que el estudiante tenga tales materiales o tales recursos. Vamos a trabajar con cosas diferentes en nuestra tarea, como voy a explicarlo ahora, pues ya vimos algunos materiales por ahí. Otra cuestión dentro de estos elementos es el agrupamiento. Y dentro del agrupamiento, pues nosotros podemos ver diferentes tipos de agrupamiento. Podemos identificar si la tarea va a llevar al estudiante que trabaje en individual, o si va a hacer que el estudiante trabaje en grupo, o si va a hacer que sea una tarea pues para toda la clase, o sea, el gran grupo. Y también podemos ver una interacción. Entonces, ¿qué tipo de interacción? Esta tarea hará que el estudiante se relacione con otros compañeros para abordar la tarea o para resolverla. ¿Qué papel juega el profesor en ese desarrollo? ¿Será que el estudiante va a hablar con ese profesor también en algún momento? A ese tipo de interacciones a la que nos referimos. Y esta interacción pues va a estar obviamente ligada a ese agrupamiento, porque si el estudiante está trabajando de manera individual, pues no se va a relacionar con los demás, ¿de acuerdo? Entonces, es el tipo de cosas que seguramente nosotros pasamos muy por encima cuando vemos una tarea, pero que es importante. Y una última cuestión es la temporalidad. Esta temporalidad, pues lo que quiere decir es en qué momentos específicos se van a presentar estos elementos en la tarea, en qué momento el estudiante va a usar un recurso, en qué momento el estudiante se va a agrupar si es el caso, o en qué momento
va a hablar con los compañeros o va a hablar con el profesor. Entonces, la organización de estos elementos nos permite analizar una tarea. Y nosotros, en este caso, pues nos vamos a centrar en esta cuestión de materiales, agrupamiento, interacción y temporalidad. ¿Por qué? Porque pues, los requisitos ya vimos la sesión anterior, nos referimos a lo que sabemos que el estudiante debe tener como ese conocimiento previo. Las metas, pues ya tenemos una idea de qué significa esto de meta, en términos de lo que yo quiero que el estudiante realice, para qué escogí esta tarea, yo quiero que el estudiante aprenda sobre esto en particular y como lo mencioné hace un momento en el ejemplo, también quiero que el estudiante pueda incurrir en este tipo de errores para que los pueda superar. Y la formulación, pues es algo también más fácil de ver y es la manera como se presenta la tarea. Entonces me voy a centrar en lo que está en este recuadro. Entonces el primer paso de este análisis voy a hacer, aquí tomando el ejemplo, voy a hacer el análisis. Entonces, ¿cómo contribuye la tarea al objetivo de aprendizaje que seleccioné? Pues tengo que pensar en cuál es ese requerimiento de la tarea. Y para eso es clave, y esto es importante, resolverla de todas las maneras posibles. Entonces, ¿quién la va a resolver? Yo como profesor. Soy el que debo tener pues esa claridad. Eso va a ser una cuestión de honestidad con el estudiante y pues que me va a permitir saber si esta tarea me va a servir o no. Los pongo, quiero que piensen en una situación. Seguramente, según el grado, según la tarea, ustedes han presentado una tarea a sus estudiantes, han solicitado que la resuelvan y de repente algún estudiante ha entregado una solución que ustedes han quedado como, ¿y esto qué es? Para quienes no se toman los 3 segundos para pensar la respuesta, seguramente les han dicho a los estudiantes que han presentado una respuesta diferente, eso está mal. Y si el estudiante está seguro, pues va a presentar un argumento y seguramente ahí se va a establecer una conversación con el profesor y el estudiante y al final, ojalá, le demos la oportunidad al estudiante para que nos cuente qué fue lo que hizo y en algunos casos, hablo en alguna experiencia que he tenido, pues me he dado cuenta que sí, es una solución que pues tiene toda la razón, que es posible y que el estudiante la hizo y que yo no había. Entonces, si no nos damos el tiempo de resolver una tarea antes y simplemente pensamos que la tarea tiene una sola solución o dos soluciones nomás, y hay un estudiante que la hace de otra forma, pues ahí podemos generar unos conflictos que pues lo que van a hacer es perjudicar ese aprendizaje del estudiante. La otra cuestión es lograr que con los requerimientos de esta tarea, pues establecer qué es lo que puede activar, qué tanto le puede exigir al estudiante y qué tanto le puede permitir al estudiante que haga. ¿De acuerdo? Entonces, eso es con los requerimientos, porque cuando pensamos en lo que queremos que el estudiante haga, pues son esas estrategias. Entonces, ¿será que esta tarea la va a resolver el estudiante de una sola manera? Pues ojalá sea de diferentes formas, pero eso lo sabemos cuando nosotros resolvemos estas tareas. Sabemos qué procedimientos y qué errores puede ser que el estudiante pues incurra. Entonces, comencemos por pensar en las posibles soluciones de las tareas. ¿Y qué es esto? Pues sentarnos un momento a pensar qué es lo que va a hacer el estudiante o qué acciones pueden hacer los estudiantes al momento de abordar la tarea. Entonces, con esta tarea de las hojas de papel silueta para los estudiantes, pues pensemos un momento qué puede hacer esta estudiante. Esta es una posibilidad. Entonces, reconocer la unidad, que en el caso, pues son las 5 hojas. La niña sabe que el profesor le dio 5 hojas y le dijo, pues tiene que repartir esto a las 2 compañeritas que tiene. Entonces, lo que puede pensar la estudiante es, listo, esta es la unidad, son las 5 hojas, y pues que una parte puede ser considerada como un todo. Puede suceder. Si tengo 5 hojas y las voy a repartir a 2 personas, pues intentemos hacer esto mentalmente. ¿Qué voy a hacer con esas 5 hojas para 2 personas? Piensen en esa solución. Entonces, si pensamos en esto, puede ser que la estudiante piense que una unidad va a ser considerada como un todo, pero puede ocurrir, y aquí viene un error que hemos considerado, que unidades continuas, como no son susceptibles de ser divididas, pues entonces no va a dividir esa hoja que le va a quedar. ¿Qué puede seguir haciendo? Pues que si identifica que esa hojita que le sobró la va a tener que repartir entre sus 2 compañeras, pues puede quedarse con esa hoja y no hacer más, o puede pensar en voy a dividir esta hoja. Y esa división la puede hacer en 2 partes, puede ser por la mediana, o otra partición posible es por la diagonal. Y luego puede, en este caso,
pensar que partir la unidad en partes, o mejor, puede terminar partiendo la hojita en partes que no son equivalentes. Y entonces si rasga el papel, pues un pedazo va a quedar más grande que otro y pues obviamente esto no va a servir para ese primer propósito que nos planteamos con la tarea. Separar en dos grupos las partes que obtuvo, entonces esto va para una niña, este otro va para la otra niña, y al final presentar la respuesta de la partición de manera verbal. Entonces digamos que eso es lo que podría hacer esta niña a la que el profesor le presentó esta tarea. Entonces lo que tenemos que hacer es pensar en esto. Es posible que la niña haga este tipo de cosas. ¿Y para qué? Pues para ver qué puede suceder con estas acciones de la niña. En este caso, cuando presenta la respuesta de manera verbal, pues puede considerar la cantidad de partes como igual. Entonces puede hablar de 3 partes o 3 hojas. Cuando le dio 2 hojas y un pedazo a una niña, puede decir son 3 en lugar de 2,5, que sería lo esperado. Cuando hablamos entonces de estos requisitos, de esos conocimientos necesarios para abordar la tarea, entonces para el caso de nuestro ejemplo, los requisitos de esta tarea no van a ser solamente cuestiones que tengan que ver con fracciones, sino conocimientos y destrezas que el estudiante ya tiene para poder abordar la tarea. Por ejemplo, esta tarea va a requerir que el estudiante utilice conocimiento informal que tiene sobre fracciones. ¿Cuál es ese conocimiento informal? Pues nociones de reparto en partes iguales o de medición, por ejemplo, y que use términos como igualdad, mitad, parte, dividir, partir y repartir. Es lo que veríamos nosotros como un requisito para que una estudiante pueda pues, abordar esta tarea, porque es el vocabulario, que es las palabras que va a usar durante la tarea. La formulación, en este caso, pues la formulación de esta tarea es este texto. Y pues nosotros vimos esto como es la formulación, es lo que se va a leer a los estudiantes. Muchas veces las tareas que presentamos a los estudiantes no les hablan a ellos, sino hablan de una situación. En este caso, esta es la situación de la que se está hablando con esta tarea. Entonces, la formulación en este caso es esto, de la manera como se está presentando. Es el texto que usamos para presentarla, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto ya lo hemos leído, entonces sabemos de qué se trata esta tarea. Las metas de la tarea, entonces, son esas capacidades concretas que esperamos que los estudiantes desarrollen. En este caso, lo que esperamos es que esta tarea pueda contribuir a que los estudiantes perciban la necesidad de conocer y usar números que expresen partes no enteras en situaciones de repartir, que puedan expresar estos números de forma verbal y escrita y que puedan superar este tipo de errores de intercambiar el numerador y el denominador. Aquí algo clave, y lo vamos a hablar en la sesión de mañana también, es el tema de las ayudas. Entonces les recuerdo que el tema de las ayudas tiene que ver con lo que el profesor tiene en su planificación. Entonces, en la planificación que el profesor hace de su actuación, con motivo de su previsión acerca de las estrategias de solución que los escolares pueden implementar y de los errores en los que ellos pueden incurrir cuando las implementan. Entonces, ese es el tipo de cuestiones que el profesor puede pensar cuando realiza la tarea con anterioridad y se da cuenta de cuáles serían esas posibles estrategias que los estudiantes utilizar y cuáles serían esos posibles errores. El profesor debe prepararse también para eso. Entonces, aquí como ejemplo, para el error considerar unidades continuas y rompibles, en el caso en que la niña no quiera romper una de las hojas, entonces preguntarle al final si la repartición ha resultado equitativa. Si la niña no quiso romper la hoja, una niña va a quedar con 2 hojas, la otra niña con 2 hojas y ella se va a quedar con una hoja. Entonces, equitativo, realmente se repartieron las 5 hojas. Ese tipo de preguntas pues va a llevar a la niña a que considere que esa hoja sí se va a poder romper. Nos metemos acá con las hojas, en este caso materiales y recursos, como elementos también de la tarea. Entonces, aquí es importante pensar en las dos cuestiones que les dije antes. Vamos a pensar en 2 términos importantes, sobre todo en esta época. La eficacia, a lo que nos referimos es a si realmente esto que le vamos a solicitar como materiales o recursos a los estudiantes va a contribuir a las metas de la tarea o se pueden convertir en un adorno simplemente. Entonces tenemos que pensar es cuáles van a ser esos materiales o recursos, por qué los vamos a pedir, a solicitar. A veces hacemos solicitudes de materiales y en últimas el estudiante pudo haber resuelto la tarea sin ese tipo de material, entonces realmente no se necesitaba. ¿Para qué realmente se necesita ese material? No es que pensemos, yo quiero que esta tarea sea que lleve al estudiante que maneje muchas cosas, que sea manipulable.
no solamente eso, tienen que tener un propósito. Entonces, ¿para qué le vamos a solicitar? ¿Cuándo? ¿En qué momento el estudiante va a usar este tipo de material o recurso? Y sobre todo, ¿cómo se supone que lo va a usar? Si realmente sabe usarlo, eso es una cuestión que ya vamos a ver. Entonces, la eficacia va en términos de si es de fácil acceso, si a veces pedimos que la hoja tiene que ser con unas características súper especiales. Yo recuerdo mucho una frase que me persiguió durante mi escuela que era Bond base 28 y yo no sabía qué era eso. O el papel Edad Media y yo no tenía ni idea qué era eso. Entonces me ponían a buscar una cantidad de papel que no se conseguía. Entonces a veces ponemos a los estudiantes en unas situaciones complicadas. Tenemos que pensar nosotros mismos si esa situación va a ser fácil para nosotros. Entonces será de fácil acceso. Se necesita mucha preparación. Me encontré una aplicación en internet y esta aplicación se puede descargar en todos los computadores. ¿Será que los estudiantes van a entender esa aplicación o yo la voy a entender como profesor tan rápidamente como necesito para esta situación? Entonces tengo que pensar en eso. Y si contribuye, pues contribuye a los errores que me planteé en principio, contribuye a la indagación, o sea, este material o este recurso va a hacer que el estudiante vea de una forma diferente la tarea y que quiera explorar un poco más, lo va a motivar, o por el contrario, que si nuestros estudiantes no pueden manejar bien este material, lo que vamos a hacer es causarles problemas y se van a frustrar, no con el contenido matemático que tiene la tarea, sino con el manejo de ese material. Entonces, eso también tiene que ver con la motivación. Entonces, esas dos cuestiones son importantes. Con materiales y recursos, analizando la tarea, entonces lo que vemos es que esta tarea del ejemplo, pues tiene hojas de papel silueta que se entregan al estudiante en forma cuadrada, eso se dice en la tarea. ¿Facilita la partición de formas distintas? Sí, vimos que es posible que lo parta por la mediana o por la diagonal. ¿Permite percibir la equivalencia entre cantidad y superficie? Sí, si parte bien la hoja, es posible que vea esa equivalencia entre cantidades cuando superponga los papeles. El respecto a la fracción, pues permite hacer un fraccionamiento, sí, el material le permite hacer esto. Y pues lo que ya dijimos, dividir una hoja en dos partes, eso es lo que le permite el material. Entonces fíjense que esa hoja en este momento sí tiene importancia para la tarea, porque realmente va a funcionar para el aspecto matemático que queremos abordar. ¿Será de fácil acceso? Suponemos que sí, es de fácil acceso, no requiere una preparación previa, permite el fraccionamiento de manera sencilla y favorece pensar en diferentes tipos de particiones. Esto es ese análisis que hacemos del material entonces. Lo concreto sirve de intermediario con la idea matemática, ¿de acuerdo? No contribuye a que la tarea sea un reto, pues la estudiante en este caso con esta tarea ve las hojas y ya sabe qué tiene que hacer con las hojas. Entonces, pues realmente consideramos que no va a ser un reto. Hay una única estrategia de solución, es repartir y tratar de entregar la otra hoja como sea y ya no hay más posibilidades. ¿Contribuye a superar errores? Es posible, sí. Esta tarea puede llevar al estudiante, como mencioné en el ejemplo, a que identifique que esa unidad que tiene, aunque es de una forma continua, sí se puede partir, pero no fomenta procesos de indagación. Pues, ¿qué otra cosa va a poder hacer la niña en este caso con la situación de la tarea? ¿Limita la interacción? Pues es un estudiante que está trabajando de manera individual, no está hablando con nadie más, no está poniendo en discusión lo que está pensando ni lo que está haciendo, es el profesor el que está dirigiendo, pero no tiene la posibilidad de realizar la tarea con otra persona y pues contribuye poco al interés y a la motivación. Pues imagínense ustedes una niña enfrente de un tablero, en este caso, tratando de resolver la tarea, o un niño solo trabajando de manera individual, tratando de resolver esta situación. Pues seguramente va a contribuir muy poco a ese interés y a esa motivación. Pasamos entonces a esto de lo individual. Entonces pensamos en el agrupamiento. Y aquí hay algo importante que es el aprendizaje social. Cuando hablamos de este aprendizaje, pues la idea es poder abordar problemas. Cuando trabajamos en grupo, pues hay una interacción. La idea de esta interacción es que podamos discutir con las otras personas qué es lo que estamos pensando. Yo poder decir, yo creo que esto es de esta forma, alguien que me diga que no está de acuerdo, entonces comenzamos a hablar de esa situación y podemos llegar a una negociación de significados, que va a ser pongámonos de acuerdo. Aunque para nosotros como profesores el término que estén usando los estudiantes no corresponda al término formal en matemáticas, si los estudiantes llegan a un acuerdo en mencionar o en darle un nombre a algo, pues lo pueden hacer, se pusieron de acuerdo, tiene un significado y más adelante vendrá la formalización. Pero en principio ese agrupamiento, esa interacción va a permitir que los estudiantes entiendan y le den significado a las cosas. Entonces llega una búsqueda y llegan unos acuerdos.
obviamente se van a enfrentar a unas dificultades, eso va a ser lo que al final les permita ese nuevo conocimiento y pues todo esto obviamente también va a permitirles incurrir en los errores. Van a poder identificar los errores, van a poder constatar los errores, o sea, identificar en dónde fue que se equivocaron para llegar a esa cuestión a la que llegaron y cuando reformulen eso que hicieron, pues van a reorganizar ese conocimiento. Entonces, lo que estaban haciendo de una manera que pensaban que era correcta, identifican este error, lo discuten con sus compañeros, llegan a estos acuerdos, se ponen de acuerdo en esa solución y van a reorganizar las cosas y ese va a ser el nuevo conocimiento. ¿Qué sucede ahora? Pues las formas de aprendimiento, pues el grupo, cuando estamos en clase, pues digamos que todo lo podemos controlar, ¿cierto? Nosotros estamos acá en una clase con nuestros estudiantes en el aula, entonces como profesor nosotros hablamos con los escolares, podemos decirles que se reúnan en grupo o podemos decirles que se reúnan en pareja, que esta pareja trabaje con esta otra o que trabajen de manera un poco más separada. Eso lo podemos hacer en el grupo de clase, pero esa no es nuestra situación actual. Entonces pensamos, claro, ¿qué podemos hacer ahora entonces? Pues lo que podemos hacer ahora es pensar en esta nueva posibilidad de agrupamiento. Estamos en una situación diferente, entonces podemos decir, pues la posibilidad que tenemos de pensar en esta situación de agrupamiento, pues puede ser esta. Los que tienen posibilidad de un trabajo sincrónico, pues en algún momento van a poder organizar a estudiantes en grupo para que trabajen en grupo, se reúnan ellos a través de la plataforma o como ustedes hayan considerado que se puedan reunir y el profesor puede estar pendiente de eso, el profesor puede hacer un trabajo de una manera más independiente, entonces puede comunicarse con escolares para cuestiones muy particulares y otra cuestión que podemos es, si no tenemos esa conexión a internet, podemos pensar en un agrupamiento entre los hermanos y los padres de los estudiantes. La sesión pasada alguien preguntaba, bueno, pero si los papás no generan interés o no se interesan por esto, pues tenemos otra posibilidad que sean hermanos. Si no, pues tenemos que trabajar igual como estamos, pero tenemos posibilidades. Eso es lo que queremos transmitir con estas ideas. Entonces el agrupamiento, esa negociación de significados también se puede dar en ese trabajo en casa. Entonces, en este caso de la tarea, el ejemplo, lo que podemos analizar es el trabajo es individual, es de la estudiante, los demás estudiantes se organizan en el grupo de clases, son espectadores, se mantiene así pues durante todo el trabajo. La interacción de esta tarea, entonces, es básicamente entre el profesor y el estudiante. Se tarea, por ejemplo, el trabajo en parejas, no se da una instrucción sobre cómo abordar la tarea, simplemente se le dice al estudiante lo que tiene que hacer, no es más, y el profesor aquí podría intervenir a constatar los errores. En términos de este otro elemento de la temporalidad, perdón, entonces acá a lo que nos referimos es esas etapas de las tareas, es decir, la organización interna que tienen las tareas. Entonces hablamos de la duración en términos de cuánto tiempo tarda la presentación de la tarea, en qué momento les presentamos o se presentan los materiales y recursos, en qué momento se les habla del agrupamiento y en qué momento se presenta la interacción. Cuando nos ubicamos en un salón de clase podemos pensar en esto cómo ocurre. Si vamos a pensar en una guía, pues también tenemos que pensar en cómo organizamos las cosas. No vamos a dar toda la información, digamos, de una sola manera, sino que también esta manera de pensar en qué momento es el oportuno para entregar o para decirle al estudiante que use material. A veces lo que sucede es que en el encabezado de la tarea se dice, vas a necesitar tijeras, papel, pegamento. Y el estudiante se preocupa por conseguir las tijeras, el papel y el pegamento, pero no se preocupa realmente por lo que va a suceder con la tarea. Entonces, tenemos que pensar cuál es el momento en el que realmente el estudiante los va a necesitar. Entonces, hacer la aclaración, esto lo vas a usar más adelante, bueno, ese tipo de cosas, la organización de las cuestiones que el estudiante tiene que trabajar. La temporalidad de la tarea de nuestro ejemplo, pues simplemente se presenta la formulación de la tarea en un primer momento, después sigue con la entrega de los materiales y se le pide que solucione la tarea. Esas son las tres cosas que suceden, no hay más. Pensamos ahora entonces en modificar la tarea. ¿Cómo podemos modificarla? ¿Con qué propósito? Con el propósito de mejorarla. ¿En qué sentido? Entonces, mejorar la tarea, lo y va a implicar es cambio en esos elementos, en esa formulación. Entonces, por ejemplo, sea que en la manera como está formulada la tarea, estamos teniendo claramente ese listado mental o el listado de nuestros apuntes de cuáles son los requerimientos que tiene el estudiante para poder abordar la tarea. Podemos revisar los materiales y los recursos, podemos revisar el agrupamiento y, por supuesto, la interacción.
Entonces podemos hacer esas modificaciones. ¿Y todo esto para qué? Pues para activar más de lo que nosotros esperamos que suceda con la tarea, más estrategias. Entonces, si identificamos que esta tarea se resuelve de una sola forma, como lo mencioné hace un momento, pues pensemos en qué hacemos para que se pueda solucionar de más formas. ¿Qué le podemos agregar a la formulación o a los materiales? O ya les muestro en el ejemplo qué papel podría jugar el agrupamiento y la interacción. Y lo que estamos buscando, obviamente, pues es generar la oportunidad de que el estudiante elabore más procedimientos. Y por supuesto, dar lugar a más errores. Recuerden que la clave aquí, aunque suene muy extraño, es queremos que el estudiante se equivoque. Ese, digamos, es como el punto, porque al equivocarse, pues va a poder tener la posibilidad de transformar ese conocimiento que tiene y superar esas dificultades. Entonces, los cambios en los elementos. Entonces, aquí en la formulación de la tarea, le recuerdo, aquí es reparte 5 hojas de papel silueta en partes iguales a tus 2 compañeras, y escribe qué cantidad de hojas le correspondió a cada una. Cuando el profesor lo indique, comparen sus respuestas con otro grupo. Esto sería una formulación diferente a la que vimos antes. ¿Dónde está la diferencia de esta formulación? Pues que acá aparece algo diferente y es cuando el profesor lo indique, comparen sus respuestas con otro grupo. Fíjense que un cambio en la formulación ya nos está llevando a pensar en, bueno, entonces aquí va a suceder algo diferente a lo que sucedió con la primera tarea. Aquí ya estamos involucrando más cosas. Con respecto a materiales y recursos, pues las 5 hojas de papel silueta con el análisis que hicimos antes funciona bien. Digamos que los propósitos para trabajar el tema y los procedimientos que queríamos, pues en principio funcionan bien. Pero en agrupamiento, ya en la formulación de la tarea, estamos indicando que vamos a hacer un cambio, perdón, y este cambio aquí entonces es el trabajo en grupos de 3 estudiantes. Entonces, esta es una modificación que estamos haciendo. Y la interacción, pues al estar trabajando en grupos de 3 estudiantes, pues aquí vamos a ganar una interacción entre estudiantes del grupo y de otros grupos, porque al final, cuando el profesor indique, los estudiantes van a comparar sus trabajos con trabajos de otros grupos. Entonces, esta es la modificación que estamos haciendo a esta parte. Y en la temporalidad, pues tenemos la formulación, hablamos de un agrupamiento, hablamos también de materiales y recursos, agregamos esta interacción entre el grupo y la interacción con otros grupos cuando el profesor al final les dice, ya tienen sus respuestas, entonces ahora vamos a hacer estas comparaciones. Entonces, la tarea modificada, veamos qué tanto puede cambiar las cosas. Entonces, si vemos, el objetivo, por supuesto, es el mismo, reconocer situaciones de reparto que pueden ser transformadas en un modelo matemático de fracciones. Pero nuestra tarea ahora es nueva y es esta. Reparte 5 hojas de papel silueta en partes iguales a tus 2 compañeras y escribe qué cantidad de hojas le correspondió a cada una. Esta era la primera situación. Entonces acá, en la solución de la tarea, la primera cuestión que dijimos es, ¿puede reconocer la unidad? Entonces las 5 hojas, ¿qué puede hacer luego? Entonces identificar que una parte de la unidad puede ser considerada como todo o una unidad, o sea, esta unidad que está sobrando, repartió 2 para un lado, 2 para el otro y la hoja del centro. Dividir en 2 partes iguales la unidad, la hoja cuadrada, entonces después de hacer esa primera repartición, entonces divide en 2 partes iguales la hoja, lo puede hacer por la diagonal o lo puede hacer por la mediana. Y en este caso lo que queremos es que asigne a cada parte un nombre verbal o escrito. Ese sería pues obviamente un ideal, ¿cierto? Que el estudiante pudiera expresar esto de una forma diferente. Y de manera verbal, pues podría ser 2 y 1/2, que sería lo que esperamos que al final la estudiante responda. Entonces acá en la solución de la tarea, pues reconocer la unidad que son las 5 hojas, identificar que una parte de la unidad puede ser considerada como un todo. La unidad, estoy haciendo ese repaso de las cosas que ya la estudiante ha hecho, dividir en 2 partes iguales una unidad de forma cuadrada, asignar a cada parte el nombre verbal o escrito, en este caso 1/2, expresar la fracción, ojalá también como un número mixto, en este caso podríamos llegar a algo como esto, 2 y 1/2, y identificar la equivalencia entre la fracción impropia de un número mixto, que tener 5 mitades, en este caso de una estudiante, pues es lo mismo que tener 2 y 1/2. Entonces, es el tipo de cuestiones que podríamos pensar que los estudiantes o un estudiante podría realizar como esos procedimientos, ¿cierto? Entonces, reconocer las formas equivalentes de escribir ese número mixto, que sería el caso que acabamos de presentar. Cómo el material le va a permitir también ver este tipo de representación y entonces de esa manera hacer ese tipo de conexiones.
relacionar los objetos obtenidos, las hojas de papel, con el símbolo usado para representar esa respuesta. Entonces, ese es digamos, lo que queremos también que alcance a ser un estudiante. Las estrategias para resolver la tarea entonces ya modificada, pues si recuerdan ese primer esquema que veíamos como en 3 o 4 partes, pues acá podemos ampliar un poquitico más las estrategias y pensamos, bueno, ¿cómo lo resolvería un estudiante? Lo que acabamos de hacer lo vemos en el esquema comparado con el primer esquema que les presenté. Identificar la unidad y reconocerla como susceptible de ser dividida, dividir en un cuadrado en 2 partes iguales, haciendo uso de sus puntos medios, por ejemplo. Puede representar una fracción mediante el cociente de los números enteros, identificando el rol del numerador y el denominador, ya cuando está metido allí ese vocabulario que sabemos o que tenemos como requisitos de esta tarea. Expresar una fracción mayor a 1 con un número mixto, sucede cuando dice el 1, el 2 y medio, entonces realmente puede tener esos 5 medios. Y reconocer formas equivalentes de escribir ese número mixto e identificar la equivalencia entre fracción impropia y el numeral mixto, y relacionar los objetos obtenidos con el símbolo usado para representar la respuesta. Pero este no es el único camino que puede seguir el estudiante, porque también puede hacerlo por otro camino, que es el dividir esas partes haciendo uso de las diagonales. Y en lugar de expresar una fracción mayor a un número con un número mixto, lo que puede hacer es expresar una fracción mayor a 1 con un número mixto que incluye el lenguaje natural. Y pues llegar obviamente a esas respuestas que estamos esperando antes también. Entonces, esta es lo que se obtiene cuando hacemos esas modificaciones de las tareas. Lo que estamos procurando es que existan diferentes formas de abordar la tarea. Y si existen diferentes soluciones, pues lo que hacemos también es que los estudiantes puedan ver que no se trata de una receta, que no se trata de esos procedimientos que se hacen de manera lineal, sino que existen diferentes formas de abordar las cuestiones. Entonces, lo que aquí queremos mostrarles nuevamente es que si sabemos en qué se puede equivocar el estudiante, si sabemos cuáles son las dificultades que tiene, cuáles son esos errores en los que puede incurrir, pues podemos pensar en de qué manera le ayudamos. Entonces, por ejemplo, en esta tabla que les presento, si el error es este segundo error de sumar numeradores y denominadores con el objetivo de obtener la suma de dos fracciones. Entonces incurre en ese error, lo que está haciendo es sumando simplemente los numeradores y denominadores. Pues la idea es que indicar el nombre con el que se conoce cada una de las partes cuando se está escribiendo el signo. Si queremos aquí, por ejemplo, en el error de considerar unidades continuas y rompibles, hacer la pregunta, ¿la repartición resultó equitativa? Entonces esto puede llevar al estudiante pues a ver su trabajo, a ver qué fue lo que hizo, a devolverse un poco y a decir, uy, esto como que no, realmente no, tiene razón, pero no porque yo le diga que está mal. Aquí la ayuda no es decirle se equivocó o está mal, esto es incorrecto, sino brindarle la posibilidad de que sea el mismo estudiante el que se dé cuenta pues de esos errores. La contribución de la tarea, esta tarea modificada, pues entonces, en términos de las cuestiones relacionadas con la motivación, desarrollar interés por la argumentación de resultados en situaciones de la vida diaria que involucren la noción de fracción, a diferencia de esas tareas típicas que le piden al estudiante organizar fracciones, organizar decimales o usar los símbolos, que es importante, no estamos diciendo que no lo sea, pero que si lo que estamos buscando son tareas que lo lleven a otra oportunidad de conocimiento, entonces este tipo de tareas, cuando tiene que discutir con sus compañeros, cuando tiene que hacer comparaciones de respuestas, pues creemos que sí va a desarrollar el interés por la argumentación de esos resultados que está obteniendo, porque al sentirse tranquilo de poder expresar lo que está pensando, al no verse cohibido porque alguien le diga que está mal o que se equivocó, entonces el estudiante va a poder hablar con más tranquilidad en cualquier situación de la clase, en cualquier situación de la tarea, y obviamente pues este diálogo a lo que queremos que lo lleve es a que identifique si está equivocado, pues que está equivocado, pero que si tiene la razón, pues tiene la razón, pero porque ha convencido con sus argumentos y está mostrando que las cosas las ha hecho pues de una manera clara. Y pues bueno, las otras dos cuestiones de generar interés por el aprendizaje de las fracciones representando los resultados de un problema de distintas maneras. Pues el comparar diferentes resultados, pues si un estudiante ve que una situación se puede resolver de una forma diferente a la que él la hizo,
pues le va a servir como un referente. Se va a dar cuenta pues que no existe una única receta y pues esto le puede generar interés para continuar con diferentes temas. Desarrollar curiosidad por el trabajo, pues con nociones de fracción que permita matematizar situaciones de la vida real, pues consideramos que este tipo de situación en particular es lo que acabamos de mostrar con las particiones, pues ayuda a los estudiantes a identificar esas formas diferentes de abordar un problema que realmente se puede presentar en su cotidiano. Y es cuestiones de particiones, saber la mitad, intentar tomar una unidad, identificar la unidad y así. En la tarea entonces que modificamos, pues da lugar a diversas, como lo mencioné hace un momento, el partir ese último trozo, esa última hoja, partir en dos trozos, se activan más capacidades, el estudiante tiene que usar un vocabulario, la idea es que pueda compartir con los estudiantes y a comparar, pues va a generar que establezca otras relaciones, identificar el numerador, el denominador cuando esté expresando las respuestas, entonces se van a activar otras capacidades, puede contribuir a que la tarea sea un reto también, pues vemos que esta tarea, por ejemplo, el hecho de tener que comparar esas soluciones con sus compañeros, el trabajar en equipo también puede hacer que se distribuyan ciertos roles dentro de los grupos y entonces se vean motivados y vean esta tarea pues como algo importante para hacer. Contribuye a la superación de errores, en este caso pues adición de numeradores y denominadores, la identificación de propiedades, cuando se suman fracciones con el mismo denominador, tiene otra con el mismo denominador, denominadores iguales. Entonces, es el tipo de cuestiones que vemos que esta tarea puede lograr. Y por supuesto, pues motiva la interacción. Como conclusiones, entonces, tenemos las siguientes. Igual que en la sesión anterior, y pues es el común denominador de todos estos análisis, la prioridad es el estudiante. O sea, sin lugar a dudas, aquí estamos trabajando no para nosotros como profesores para cumplir con lo que tenemos que hacer, sino estamos trabajando para el estudiante, para ofrecerle oportunidades a él para que aprenda. Otra cuestión es este tipo de análisis, pues nos permite ver que las tareas pues deben ser relevantes para los objetivos de aprendizaje que queremos que logren nuestros estudiantes y para los errores que esperamos que superen. Yo sé que en la mayoría de los casos no pensamos en los errores que pueden tener los estudiantes o en los que pueden incurrir. Pensamos en las equivocaciones más cuando los vamos a evaluar. Cuando vemos realmente un examen o algo de evaluación, ahí tal vez sí le ponemos mucho más cuidado a aquí se va a equivocar, pero lo hacemos para evaluarlos. Entonces, es importante que tengamos la oportunidad nosotros y darle la oportunidad a los estudiantes que con esta planificación de las tareas, pues le permitamos que se equivoque y permitamos que se equivoque y no vea esa equivocación como algo malo, sino al contrario, que lo vea como esa oportunidad de identificar que no hizo bien algo, que sea capaz ojalá de identificar por qué no lo hizo bien, pero que si no logra hacerlo, pues que se vea apoyado por sus compañeros o se vea apoyado por su profesor. También identificamos pues que hay unas características de una tarea, ¿cierto? Seguramente ustedes de alguna manera lo han pensado, nosotros aquí les ponemos unos nombres, pero identificamos que sí existen unas características y en la medida en que podamos identificarlas, pues vamos a poder modificarlas y vamos a poder arreglarlas o vamos a poder identificar específicamente ese punto que permite que la tarea cambie, obviamente pues para cumplir con nuestros propósitos. Reconocimos la complejidad de planificar las tareas de una guía, esto sabemos, no es una situación sencilla, esto lleva muchísimo trabajo, esto son horas de trabajo, no estamos pretendiendo que de ahora en adelante pues todos tengan que pensar y pasar por todos los análisis o por todas estas cuestiones tan detalladas, pero que sí se tomen un tiempo para imaginarse las cuestiones importantes que son pues qué podría hacer un estudiante con esta tarea, de cuántas formas diferentes las podrá solucionar, qué tipo de errores se pueden presentar, cómo puede ayudarlo, que eso es una cuestión también importante. El tema de los materiales también es una cuestión importante. Entonces, cuando pensamos en estas tareas, pues, y en el uso de estos materiales, ¿realmente vale la pena? ¿Vale la pena ese desgaste de pensar en, me encontré una página en internet, entonces me los voy a llevar allá? ¿Será que
realmente van a aprender los estudiantes cuando estén en esa página? ¿Será que se van a motivar tanto como me motivé cuando me encontré esa situación? Entonces, cuando estamos buscando cosas, nos podemos animar mucho cuando encontramos tareas, cuando encontramos el trabajo de un colega, pero tenemos que pensar que nuestros estudiantes tienen unas características específicas y que no necesariamente si hay una tarea que para un colega fue una súper tarea, esa tarea va a funcionar igual como me puede funcionar con mis estudiantes. Entonces, es como el abanico de posibilidades que tiene una tarea, pero que el conocer ese abanico de posibilidades me va a ayudar pues a presentarles una mejor oportunidad a mis estudiantes. Listo. Entonces, eh, perdón por extenderme tal vez mucho. Yo sé que es muchísima información. Somos conscientes pues, de toda la cantidad de información que les estamos presentando. Sabemos que pues esto puede ser de utilidad, que para algunos de ustedes algunas cuestiones pueden ser cuestiones muy familiares. Repito, tal vez para ustedes tienen un nombre diferente al que nosotros les ponemos, pero lo que queremos en últimas es llevarles la información que consideramos importante para que ustedes puedan trabajar en estas tareas de las guías. Una guía puede llevar muchas horas de trabajo, sabemos esto, pero pues lo importante es que pensemos en lo mejor para estos estudiantes, ¿de acuerdo? Vale, mientras están escribiendo las tareas, perdón, las tareas, las preguntas en el chat, ya estoy muy metido en el tema. Mientras escriben sus preguntas en el chat, les recuerdo, mañana tenemos nuestra última sesión. Andrés nos va a hablar sobre la evaluación, sobre cuestiones que van a relacionar los temas de las 3 sesiones que hemos tenido hasta el momento. Entonces, mañana Andrés nos va a ayudar a aclarar un poco algunas cuestiones muy importantes sobre la evaluación y pues la conexión con estas cuestiones que hemos trabajado. No olviden, por favor, que en un rato en el chat vamos a compartir los enlaces de la asistencia. Otro enlace que también es importante y es el enlace de la página al que ustedes van a poder ingresar para hacer la confirmación de los requisitos. Estos requisitos que les recuerdo pues son los formularios que debieron haber diligenciado. Para el caso de este curso, las guías que les solicitamos, estas guías que estamos haciendo pues un trabajo de análisis de las guías de investigación. Luego, obviamente, vamos a compartir con ustedes todo lo que hagamos del trabajo. Esto va a ser pues, un trabajo abierto, obviamente, para ustedes y esperamos que los resultados de este trabajo de investigación pues, nos den a todos a entender un poco qué es lo que estamos haciendo entre todos los colegas, entre toda la comunidad y de qué manera podemos mejorar y podemos hacer como esos cambios significativos. Vale, entonces voy a darme 30 segunditos y ya comenzamos con las preguntas. Vale, Carlos, muchas gracias, muy buenas noches a todos también, muchas gracias por su participación. Hace unos minutos ya está habilitado el chat, entonces, pues en este momento, entonces estamos atentos a las preguntas que ustedes bien tengan de esta sesión y pues estar muy pendientes que en cualquier momento pues estará también, como comentaba Carlos, el enlace para la asistencia de hoy y quienes tengan alguna inquietud sobre los documentos o datos que estén pendientes de su inscripción, pues los podrán también verificar eh, en un momento. Y recordemos que entonces ya mañana será nuestra última sesión de este corto curso virtual que hemos empezado entonces desde la semana pasada. Entonces, bueno, ya tenemos algunas preguntas. Carlos, entonces, si te parece, comienzo con la primera pregunta. Listo. Vale, Carlos. Entonces, Juan Carlos nos escribe, ¿la matemática Baldor todavía tiene vigencia? Yo creo que, pues que sí,
sí tiene vigencia. Yo creo que muchos profesores todavía consideran que ese tipo de libros son como la Biblia de las matemáticas y que es la mejor manera de hacer las cosas, pero si lo pensamos un poquito más, seguramente lo piensan así porque fue así como aprendieron y pues están tratando de replicar esa manera porque consideran que aprendieron bien, porque consideraron que saben muchas matemáticas porque lo hicieron de esa forma. Y yo creo pues que en últimas, en cualquier cosa que hagamos en el cotidiano, pues nos consideramos expertos en lo que repetimos y controlamos. A veces no nos damos cuenta de otras posibilidades y a veces somos un poquito egoístas con nosotros mismos porque no nos damos la oportunidad de conocer esas otras opciones. Entonces yo creo que sí, diría que un poco infortunado que todavía estemos trabajando con ese tipo de textos y solamente es con eso, pues lo que estamos haciéndole es un daño a los estudiantes porque estamos presentándole las cosas pues más de no sé cuánto tiene el álgebra de Baldor, pero yo recuerdo cuando estudié álgebra, lo hice con un libro, tenía una edición de muchos años antes de que yo naciera, o sea que me parece terrible que un estudiante en esta época pues todavía siga haciendo ese tipo de cosas. William Chávez nos escribe y dice muchas gracias, muy buena explicación, muy útil en verdad. Una pregunta, ¿cuáles cuál considera usted son las ventajas y desventajas de la co-creación de tareas por parte del profesor? ¿Cuándo le pide a sus estudiantes que ellos inventen una situación o problema que se relaciona con el contenido abordado? Vale, William, pues yo creo que pues tiene muchas ventajas porque pues eso nos puede servir para identificar qué tanto los estudiantes están comprendiendo lo que están haciendo. Em, y creo que una de las cuestiones más difíciles de hacer es poder plantear un problema, inventarse un problema sobre algo que uno cree que conoce. Y si uno es capaz de hacerlo, pues significa que eso que uno cree que conoce, pues realmente lo conoce. O que esa creación de ese problema le va a permitir identificar que realmente no lo conoce como debería hacerlo. Entonces, yo creo que eso es una ventaja. Obviamente, con acompañamiento del profesor, porque pues siempre pues el papel del profesor va a ser ayudar a que los estudiantes aprendan. Y si unos estudiantes están presentando un problema que que no está abordando lo que se espera que aborde, pues es un indicador pues de ese conocimiento parcial que tienen estos estudiantes. Entonces se convierte en una oportunidad pues de aprendizaje también. Entonces yo lo veo como ventajas. En qué momento lo vería como una desventaja? En el momento en que no tengan el acompañamiento del profesor, porque si permitimos que los estudiantes inventen cosas y no hay una retroalimentación de esa invención, pues vamos a permitirles que se crean esas cosas y entonces que se creen ese falso concepto o esas falsas ideas sobre las matemáticas y pues estaríamos perjudicándolos. Entonces yo lo veo más como una ventaja siempre y cuando esté esa compañía del profesor y pues si estás haciendo ese tipo de trabajo, pues me parece buenísimo y ojalá nos puedas compartir algo sobre eso. De acuerdo, Carlos. Quisiera complementar ahí que también parece pertinente precisamente para que los estudiantes no divaguen la importancia que nos indicaba Carlos la sesión pasada de la importancia de compartir los objetivos con las expectativas de aprendizaje con los estudiantes. Eso también sirve de gancho para mañana cuando miremos la evaluación de esa importancia de compartir con los estudiantes pues las metas que queremos lograr. Entonces, en la medida que los estudiantes saben a dónde queremos llegar, pues seguramente lo que contribuyan va a ser más significativo y va a estar encaminado en ese sentido. Y me atrevo, Carlos, me disculpas para complementar la respuesta a Juan Carlos de la vigencia de Baldor. Retomaría lo que vimos en la primera sesión. Eh, la matemática de Baldor tiene una perspectiva y aborda unos sistemas de representación muy particulares. Entonces, es vigente en el sentido de que pues, está obviamente enfocada a un contenido muy específico y a unas representaciones muy específicas.
pero pues el avance que hemos tenido notablemente en los últimos años nos permite complementar eh, esas representaciones, esos fenómenos que se pueden modelar a través, en este caso, de la ópera y de muchos otros textos que sin duda tienen un valor en lo procedimental, en lo conceptual, seguramente aún tienen vigencia, pero si lo vemos desde el aspecto fenomenológico y desde el aspecto de las representaciones, pues en los últimos años, como decía, hay muchos colegas que han contribuido a enriquecer esas representaciones y esos fenómenos que habían podido modelar desde hace algunos años con algunos textos que repito, no solamente la Álgebra Baldor, sino pues seguramente hemos aprendido con otros libros que pueden ser pues de referencia inmediata a nuestra formación. Antonio Rodríguez nos escribe, buenas tardes, ¿es posible determinar tareas desde distintos grados de complejidad en una misma guía de aprendizaje? Antonio, sí, sí, claro que sí. Además, lo veo como un ideal, porque pues si un estudiante comienza a trabajar de una manera con un conocimiento previo, tareas, digamos que sean para él, que pueda abordarlas, eso le va a dar confianza. Si esas tareas le permiten generar ese nuevo conocimiento del que les hablé hace un momento, o de la manera como les dije que se puede generar ese nuevo conocimiento, pues eh, ese nuevo conocimiento se va a convertir en conocimiento previo para una tarea siguiente. Entonces, si tú tienes diferentes tareas, como lo dices, con ese nivel de complejidad variado, pues no van a ser cuestiones rutinarias para el estudiante y sobre todo yo creo que lo motivaría muchísimo porque le vería primero sentido a eso que está haciendo, sentido a que, me refiero a que si el estudiante es capaz de realizar una tarea y se da cuenta que ese conocimiento que es nuevo le va a permitir abordar otras cuestiones que en principio no es posible que no se crea capaz de abordarlas. Entonces, eso va a ayudar mucho a la motivación y sobre todo va a ayudar a generar ese nuevo conocimiento que queremos que genere. Es una cuestión difícil, es muy complejo, pero lo mismo, si tú has logrado realizar ese tipo de tareas, pues con toda seguridad, yo creo que tus estudiantes están muy seguros de lo que están haciendo y sin temores se van a poder arriesgar a abordar tareas diferentes. O sea, no solamente las tareas de una guía de este tipo, sino van a tener la confianza suficiente como para enfrentarse a otro tipo de situaciones y van a poder identificar con la interpretación que hagan de la situación, van a poder identificar muchísimas más cosas de las que identifican si nos quedamos con un mismo nivel de tareas. Entonces, en la medida en que vayamos subiendo ese baremo, yo creo que estamos en últimas permitiéndoles a los estudiantes más oportunidades y pues beneficio porque están aprendiendo muchas otras cosas. Entonces, yo considero que es una buena estrategia, muy compleja de lograr, pero pues para eso estamos, ¿no? Para comenzar a arriesgarnos a hacerlo. Ana Milena nos escribe, sería una oportunidad excelente crear la baraja de posibles errores en reuniones de área. Las experiencias y conocimientos son diferentes para los profesores. Un reto para todos asumir la existencia e importancia del error. Pero, ¿cómo empezar a vencer ese miedo al manejo del error? Eh, Ana Milena, yo creo que ese miedo nos lo quitamos de encima cuando lo separemos de la evaluación, cuando dejemos de poner como en paralelo esas dos palabras. Yo creo que no nos va a dar miedo equivocarnos, porque infortunadamente, pues siempre que nos equivocamos, tal vez cerramos los ojos y decimos, ay, ¿ahora qué va a pasar? Porque nos imaginamos que viene la consecuencia. Y generalmente la consecuencia pues no es muy agradable. Las leyes, las normas, siempre que por alguna razón infringimos alguna norma, sabemos que nos equivocamos y sabemos que viene algo que no va a ser muy agradable. Entonces está muy asociado a eso, a la evaluación. Yo creo que en la medida en que comencemos a hablar del error como esta oportunidad para aprender, pues este discurso no es mío ni de nosotros, este discurso pues viene de hace muchos, muchos años, pero pues no lo hemos podido hacer.
y como tú estás mencionando, pues el trabajo del área de matemáticas en una institución debería ser para esto, debería ser para cambiar un poquitico como ese imaginario del error y poder decir, pues veamos esto, no pensemos en la evaluación, alejémonos un poquitico de esto, dejemos de pensar que el estudiante que se equivoca es el que no sabe, no lo dejemos solamente ahí, el estudiante que se equivoca, pues es el estudiante que necesita más ayuda, pensemos entonces, ok, sabemos que se van a equivocar, entonces, ¿qué podemos hacer por ellos? ¿Qué podemos hacer para ayudarlos no a que no se equivoquen, sino que a cuando se equivoquen sepan que pueden superar eso? Entonces, repito, yo creo que la clave está en separemos error de evaluación. Vale, Carlos. Y agregaría algo muy importante que en los últimos años hemos aprendido y es que precisamente el verdadero profesor se conoce es en cómo aborda los errores de los estudiantes. Creo que algo que nos ha transmitido Carlos hoy es precisamente en centrarnos en el estudiante, que a veces nos centramos más en cómo enseño y no en cómo aprende el estudiante. Entonces, clave lo que nos dice Carlos sobre este manejo del error, que pues debe ser el principio de nuestra labor, independiente pues de la etiqueta de la evaluación. Nos escribe Nancy, gracias por la presentación. Mi opinión es que es importante trabajar la solución de situaciones, problemas, usando diferentes estrategias, pero no se puede dejar de lado las habilidades de cálculos mentales para ser más eficaces en el desarrollo de las aplicaciones problema. De acuerdo, Nancy. Esas habilidades de cálculo mentales son los hechos matemáticos, estamos de acuerdo. Eh, pero nosotros digamos que los conocemos también, ¿cierto? Entonces, en la medida en que podamos equilibrar las tareas y que podamos permitir que el estudiante haga uso de esos hechos numéricos, pues va a ser también clave para esa motivación y va a ser clave porque pues vamos a darle la confianza, ¿cierto? Para que puedan seguir con las tareas. No se trata de tareas en las que no puedan avanzar, al contrario, se trata de poner de vez en cuando una situación que haga que el estudiante se detenga y que no vea una receta. Y yo creo que la clave es esta. Eh, Cuando más aprendemos es cuando más nos equivocamos, ¿sí? Cuando hay algo que no implique muchos errores, pues podemos decir al bien, me pareció interesante, ahora sé de esto, ahora conozco esto, pero como no nos enfrentamos a una situación difícil, pues nos vamos a quedar con un conocimiento que puede ser un poco parcial en términos de realmente el conocimiento del tema. Yo puedo decir que sé conducir un vehículo y sí, me considero buen conductor, pero el día que me pare por alguna razón, entonces dejé de ser buen conductor. ¿De qué me sirvió conocer o saber conducir si hay unas cuestiones asociadas que, por ejemplo, tienen que ver con algo de mecánica y yo no algo de mecánica, entonces tuve un daño? Yo creo que el saber un poquitico más me va a ayudar un poco más. Entonces, lo que quiero decir con esto es, eh, no se trata de facilitar las cosas completamente, ni se trata de hacer más difíciles las cosas completamente, sino de equilibrar. Y en ese sentido, repito, pues el hecho de esos usos numéricos sería pues ideal para poder equilibrar las tareas. Gracias, Carlos. Creo que la pregunta de Nancy también se relaciona pues con la que complementaba de pronto Juan Carlos, eh, de no son útiles casos de la teoría de números, como qué parte dices cuatro, pues creo que precisamente está relacionado con eso que acabas de comentar de la relación con con las habilidades de cálculos mentales y el uso de algoritmos, que también fue un poco la pregunta y comentarios que nos ha registrado Juan Carlos. Bueno, entonces, eh, Alexandro nos está preguntando, bueno, eso es una pregunta general, ¿por qué no suben las presentaciones y demás material en Dropbox? Carlos, me corriges, les decía que en este momento estamos facilitando los videos estamos dejando algunos enlaces también al material complementario que está de uso libre. Entonces, por el momento no están disponibles las presentaciones, pero sí los recursos complementarios que nos han apoyado en esta presentación. No sé si Carlos quieras agregar algo. Sí, Andrés.
La idea también es, Alexandro, que nosotros vamos a ofrecer estos cursos más adelante, esta posibilidad a otros profesores. Es información pues que en este momento estamos usando solamente para esos cursos. Más adelante seguramente va a quedar libre toda esta información, pero lo que consideramos es que por ser información, pues en este momento nosotros tenemos o queremos tener esta información para específicamente el trabajo con los cursos. Estamos compartiendo con ustedes los videos porque primero es muchísima información, de ninguna manera nosotros estamos queriendo que ustedes, digamos, tomen esto como una opción 100%, digamos, para que tengan todo el material. Simplemente creemos que ustedes pueden lograr identificar esas ideas clave que les van a ayudar un poco a transformar lo que están haciendo o a fortalecer lo que están haciendo o por el contrario con sus comentarios decirnos qué es lo que nosotros estamos proponiendo, pues no tiene lugar. Pero entonces, eh, es más por esa razón, es más porque en este momento queremos nosotros tener este tipo de información para poder compartirla con los demás. Luego, repito, más adelante, en un futuro que puede ser de este año, finales de este año, tal vez inicios del próximo, cuando tengamos resultados de nuestro proyecto de investigación, podamos compartir toda la información en las presentaciones con todos ustedes y seguramente se las haremos llegar a sus correos electrónicos. De acuerdo. Luis Miguel Arrieta nos comenta lo siguiente: considero un estudiante se equivoca ya que puede afinar mejor la habilidad propuesta en el objetivo de aprendizaje. Perdóname, Andrés, ¿no me puedes repetir? Claro que sí. Considero un estudiante se equivoca ya que puede afinar mejor la habilidad propuesta en el objetivo de aprendizaje. Perdóname, no lo entiendo, perdóname, voy a mirar el chat porque Dale, no logro entender la pregunta, Andrés. O no sé dale. si Yo, Luis Miguel quieras escribirlo de otra manera, complementar por la favor. pregunta, Luis Miguel, yo me atrevería, mientras Luis Miguel de pronto complementa su mensaje, de que el error, pues asumiendo la equivocación como un error, también nos permite precisamente como profesores afinar los objetivos de aprendizaje. Cuando hablamos de algún comentario anterior, hablaba de la complejidad de las tareas, pues precisamente es importante poder delimitar y enfocar bien nuestros objetivos precisamente a los estudiantes a los que nos dirigimos. Entonces yo veo el error y es el propósito quizás en el que nos ha hecho énfasis Carlos hoy, de centrarnos en el estudiante. Entonces también mirar si el error quizás es una planeación inadecuada que hemos hecho de una tarea o la formulación mismo del objetivo, o también el error nos permite retroalimentar la formulación de futuros objetivos, porque como nos ha mostrado hoy Carlos, es pensar no en tareas individuales, sino en secuencias de tareas que precisamente permiten abordar un contenido, abordar unos errores y lograr un objetivo. Entonces, asumo en ese sentido, Carlos, que pronto pueda estar enfocada la pregunta de Luis Miguel, eh, de cómo podemos aprovechar el error y relacionarlo con los objetivos de aprendizaje. Vale, de acuerdo. Entonces, de dos formas también ya ahora con lo que dices. Lo primero es, claro, el error lo que me va a permitir es ayudar al estudiante a alcanzar eso que me propuse en el objetivo, ¿sí? Em, Porque eso me va a permitir presentarles más oportunidades para que justamente alcancen eso que yo quiero que alcancen. Por otro lado, pues nosotros aprendemos de nuestra experiencia también. Entonces, viendo del lado de nuestra planificación, nosotros nos podemos imaginar que las cosas van a funcionar muy bien con la planificación, pero resulta que no. Entonces, cuando no funciona tan bien, lo que nos va a permitir es, pues, en nuestra evaluación de nuestra planificación, identificar por qué no funcionó bien y entonces, al momento de identificar esas cuestiones clave de por qué no funcionó bien,
para una próxima implementación de esta guía, pues poder hacer esos ajustes. Entonces, sí, de esas dos, digamos, el error tanto del estudiante para que alcance el objetivo, como el posible error o el posible funcionamiento no deseado de la práctica para que yo pueda modificar luego la mía. Sí. Oscar Raúl Cuervo nos escribe muchas gracias. Delimitar los contextos es importante para establecer tareas de aprendizaje, lo que implica un estudio de las capacidades necesarias para realizar una secuencia de tareas. Creo que la virtualidad permitiría crear estos contextos. ¿Ustedes qué opinión tienen sobre este aspecto? A ver. Yo creo que para poder diseñar una secuencia de tareas, sí tenemos que tener muy claro dónde queremos llegar. Eh, lo que veo en términos de virtualidad y los contextos es que sí tenemos un abanico mucho más amplio de esos contextos que podemos ver que sean más cercanos a nuestros estudiantes para poder encadenarlos de alguna manera y tener esa secuencia de tareas. Eh, Ahora, pensando en profesores, yo creo que no todos los profesores van a tener las habilidades en esta situación de cuarentena para utilizar esas herramientas y poder llegar a esto que acabo de decir. Porque, le repito, como lo dije al inicio de esta sesión, cuando hablamos de esas dificultades del contexto, no solamente son dificultades de contexto de los estudiantes, sino también del mío como profesor. Porque si el computador yo lo uso para trabajar los programas que me permiten hacer textos y hacer unos cuantos cálculos en algunas hojas, pues está bien. Y hasta ahí el computador me servía perfectamente. Pero ahora en esta situación de cuarentena, como profesor con esa experiencia, me he tenido que enfrentar a muchísimas otras cosas, como identificar páginas en las que pueda encontrar tareas, meterme con este cuento más del internet, conocer un poquitico más de qué significa esto de la conexión y de los megas, y entonces cuestiones tan simples como identificar que este plan de megas que supuestamente hacía maravillas resulta que no me sirve porque no estoy siendo capaz de ver 3 páginas al tiempo. Ese tipo de situaciones, nosotros no nos hemos centrado en esto, pero por supuesto también forman parte de esos problemas que tienen los profesores. Entonces, eh, es importante aprovechar esta coyuntura que tenemos para explorar nuevas cosas que nos van a permitir nuevos contextos que seguramente van a ser mucho más cercanos para los estudiantes que sí están metidos en temas de tecnología, pero pues es cuestión también de nosotros saber identificar qué tanto estas nuevas oportunidades nos van a permitir identificar lo que queremos que hagan los estudiantes. Entonces, ¿cómo aterrizamos todas estas nuevas cosas para nuestra planificación? Si somos muy hábiles para todas estas cosas, pues seguramente nuestras guías van a ser buenísimas y ojalá las podamos compartir si las logramos. Si no somos buenos con esto, vamos a tener más problemas que los estudiantes. Vale, Carlos. Y el último comentario que tenemos en el chat de Ana Milena nos dice, como docentes, cuando planeamos una guía, la entregamos como terminada. No tenemos la cultura de replantear y modificar las tareas, precisamente porque le tememos al error a que nuestros estudiantes se den cuenta. De acuerdo, Ana Milena. Aquí les voy a contar un poco una experiencia con algunos estudiantes que me permitieron asumir, perdón, asumir estos errores de una muy buena manera. Y fue identificar pues que yo no tenía la verdad absoluta como al principio pensé tenerla cuando salí de mi programa de formación. Entonces, claro, llega uno muy empoderado, ¿no?, de las cosas y se cree que pues yo me lo sé todo y si no me lo sé, tengo que mostrar que sí me lo sé, porque mis estudiantes no pueden saber lo contrario. Pero con un grupo en particular de estudiantes que pues eran muy pilos, en lugar de retraerme con respecto a eso, lo que me permitieron fue, bueno, pues sí, me equivoqué, está bien, tienen razón, pero es una cuestión personal, ¿no? Es de asumir el error y más con los estudiantes. Pero tienes razón en que tenemos que ser muy críticos de nuestro propio trabajo.
Y también es importante en este punto compartir ese trabajo con colegas. Hay estudiantes muy pilos que identifican errores, pero pues también tenemos colegas al lado en nuestro departamento de área o en nuestro grupo de área, pues que nos pueden ayudar también a echarle una mirada a las cosas. En el trabajo que nosotros hacemos en una empresa docente, pues nos damos palo porque aunque nos llevemos, gastemos muchas horas de trabajo en algunas cosas y creamos que ya está más o menos bien, pues es el colega el que con esa mirada diferente nos ayuda a identificar las cosas que nosotros no hemos sido capaces de ver. Entonces, es una oportunidad también para, pues, para invitarlos y decirles, estamos en una comunidad en la que podemos, pues, con con cierta tranquilidad, mostrarle al colega, decirle, esto es lo que yo tengo planeado. ¿Usted qué cree que esto está bien? ¿Qué considera que podríamos arreglar? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Y al contrario. Entonces, sí, es una cuestión importante, Ana Milena, otra vez. El hablar del error es algo muy difícil, pero creo que le podemos sacar provecho. Vale, Carlos, no tenemos más preguntas ni comentarios. Entonces, eh, dice William, he respondido el formulario desde casa al menos 5 veces y en la verificación no aparece seleccionado. Vale, William, pues vamos a revisar este caso. Te pedimos disculpas de antemano si hemos incurrido en este error de solicitarte la misma información. Estaremos entonces verificando esto. Gracias, William, por hacernos caer en cuenta de esto. Paola también nos está confirmando esto. Entonces vamos a verificar esto en el transcurso de estas próximas horas. Y les invito entonces a que por favor revisen los dos enlaces que tenemos en el chat sobre el formulario de asistencia y verificar si tienen algún requisito que esté pendiente y bueno, entonces vamos a verificar si tenemos alguna falla, como nos han hecho saber ya en el chat, en el momento de verificar los documentos. Gracias a todos Perdón, nuestros... Andrés, Sí, señor. disculpa, te interrumpo. Pues como entiendo, les está pasando a varios lo mismo, me gustaría saber cuál es el formulario que están diligenciando. Les recuerdo, nosotros tenemos nuestros formularios con el mismo encabezado, entonces no sé no sé en este momento a qué formulario se refieren. Cuando digo el mismo encabezado es que pues todos tienen el logo desde casa, ¿de acuerdo? Entonces es una posibilidad. Lo que les recomiendo, nosotros vamos a revisar el sistema que tenemos para hacer esa confirmación. Entonces, lo que les recomiendo es, si tienen el formulario o si ustedes lo han diligenciado, ojalá le puedan tomar un pantallazo a la respuesta que el formulario automáticamente debe enviarles con enviado, con registrar información. Y pues esa sería pues otra posibilidad. Y nosotros nos encargaremos todo en la revisión que sea del caso para poder solucionar esta cuestión. Y como les dijo Andrés, pues les ofrecemos disculpas por la situación. Vale, ya entonces aquí William y Zuley nos han copiado el enlace que encuentran. Y María del Carmen también dice que ya también ha diligenciado el formulario. Ah, bueno. Pedro también nos informa que debemos verificar que el correo esté bien escrito. De pronto alguna palabra, algún símbolo de nuestro correo que de pronto no coincida. Entonces cuando se comparan estos documentos, puede que esté influyendo en eso. Con que una letra sea diferente, ya nos asocian el correo electrónico como otro usuario diferente. Gracias, Andrés. Entonces, pues muchas gracias a todos por su asistencia. Les recuerdo nuestra última sesión del curso mañana, jueves 16 de julio a las 5 de la tarde. Andrés nos va a hablar un poco sobre la evaluación y pues la importancia de esta evaluación en todo este proceso de la elaboración de las guías. Entonces, nuevamente, gracias por su puntualidad el día de hoy, por su asistencia y nos escuchamos mañana. Feliz noche para todos, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por tu colaboración. También, Carlos. Feliz noche.